Hola chicos, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, maestra. Buen día, buen día. Oigan, bueno, me comentaron algunos alumnos que hoy tenían el trámite de la credencial Sí, Sí, profesora. y bueno, de hecho me habían comentado que bueno, creo que muchos no podían conectarse. ¿Ustedes cómo están? ¿Ya hicieron el trámite? ¿Lo van a hacer acabando la clase o cómo va a estar? Porque bueno, lo que sí me ocupa es eso, que muchos a lo mejor no se presenten por esto y a lo mejor ustedes también tengan pendiente el trámite. Yo ya la yo la voy traje, a no hacer me la después. tengo que traer. Yo la voy a ir a traer nada más, profesora. Ajá. Sí, porque otra sería, bueno, no sé, si no vienen más, es que que lo reprogramemos, pero ahora sí que estoy a que bueno, la siguiente semana, el miércoles, vamos a hacer el examen del primer parcial. Ok, entonces lo que necesitamos es, bueno, terminamos hoy la clase y ya hasta aquí, tendremos material para el primer parcial. Hoy mismo subo también la tarea, la segunda tarea del primer parcial. Y ya creo que ya no tendremos más necesidad de bueno, más actividades que hacer. Vamos a cerrar el día de hoy actividades. Bueno, en lo que respecta a clases, y ya solo quedaría pendiente que envíen la segunda tarea, que bueno, les decía yo, se las voy a subir el día de hoy, y el examen que va a ser el día miércoles, ¿ok? No es tan complicado el tema de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que tiene que ver con semejanza de triángulos. Voy a abrir la presentación para que la vean. Los que falten por anotarse, por favor anótense. Tengo 16 participantes y se han anotado 12. Los 4 que faltan, por favor anótense en el chat para que pues no pierdan su asistencia. Ok, vamos a ver. Ok, nada más, como repaso muy rápido y que tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. La clase pasada vimos lo que tiene que ver con congruencia de triángulos. El tema de congruencia de triángulos, yo se los decía, dos triángulos son congruentes cuando son exactamente iguales, es decir, que tienen los tres lados iguales y los tres ángulos iguales. ¿Qué quiere decir? Que si yo superpongo este triángulo encima de esto, se dan de cuenta que lo recorto y coloco este encima de van a quedar exactamente iguales. No va a sobrar ni del triángulo de arriba ni del triángulo de abajo. Entonces, eso quiere decir con congruencia de triángulos. Son dos triángulos exactamente iguales, una copia idéntica. Okay. Vimos 4 casos en los cuales podíamos tener congruencia de triángulos, que era el caso lado, 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 ángulo, lado, ángulo y lado, lado, ángulo. ¿Ok? Em, bueno, em, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con semejanza de triángulos. ¿Ok? Vamos a distinguir entre la congruencia y la semejanza de triángulos porque podemos confundirnos. ¿Ok? En el caso de congruencia de triángulos, si recuerdan, hicimos ejercicios. ¿En este tema quedaron dudas? No, profa. ¿No? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, No, no, maestro, ninguna duda. sí, ¿te escuchas bien? Ok. Ah, es que había dicho que no, pero creo que no se escuchó. Sí, sí se escuchó. Ok, bueno, entonces ya terminamos
Y vamos a empezar entonces con semejanza de triángulos. Se dice que dos triángulos son semejantes, o bueno, en general dos figuras geométricas son semejantes cuando tienen la misma forma, sin importar los tamaños entre ellos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Cuando dos triángulos, en este caso vamos a hablar de triángulos, no vamos a hablar de ninguna otra figura geométrica. Cuando dos triángulos son semejantes, quiere decir que los dos triángulos son parecidos, pero no del mismo tamaño. Te lo voy a poner con otro ejemplo. Vamos a ver. Ok. Este es el libro. Como ustedes saben, también, bueno, lo fotografío y se los comparto para aquellos que aún no lo han podido comprar. Vimos lo que era semejanza y, bueno, perdón, lo que era congruencia y ahorita estamos viendo lo que era semejanza. En la página, para los que tienen el libro, en la página 68, casi al final, van a encontrar este recuadro. Aquí dice, dos triángulos son congruentes si sus lados correspondientes tienen la misma longitud y ángulos correspondientes tienen la misma medida. Hablamos que se pueden hacer copias de estas figuras geométricas. Entonces, triángulos congruentes, ya lo habíamos comentado, tienen los lados iguales y los ángulos iguales. Y luego dice, dos triángulos son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Hablamos de reducción o aumento de tamaño de estas figuras geométricas que puede ser a diferente escala. En un ejemplo práctico, tenemos cuando tú vas y sacas una copia, bueno, esto para los que tienen el libro, es un dato muy importante para los que no. Bueno, tanto para los que no lo tengan como para los que lo tengan, es necesario que forme parte de sus anotaciones, lo que viene aquí, para que puedan distinguir entre congruencia y semejanza. A lo mejor ahorita les es fácil, pero ya más adelante cuando encuentren ejercicios donde les pidan distinguir entre si dos figuras son congruentes o semejantes, a lo mejor se confunden. Entonces, por esta razón, pues, quisiera comentarse, que les quede bien claro. Por ejemplo, cuando vas y sacas una fotocopia a la papelería, de la mejor del libro, vas y sacas una copia de la página del libro y te la dan exactamente igual. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que es una hoja es congruente a la otra. ¿Por qué? Porque son del mismo tamaño y es idéntica a su original, ¿ok? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a ver, tú vas y, bueno, este es te estoy poniendo aquí un ejemplo, ¿no? Tu credencial de lector, ¿no? Pero te piden que entregues una copia de la credencial de lector, pero que sea tamaño carta, ¿no? Entonces que te entregan una copia donde la imagen es mucho más grande. ¿Se parece a la de arriba? Sí, porque pues o sea, la sacaron de aquí, pero lo que hicieron fue una ampliación. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? Que son dos imágenes que son semejantes. Entonces, dos imágenes semejantes quiere decir que tienen las mismas proporciones, pero una es más grande o más pequeña que la otra. Sí, me estoy dando a explicar en esto. Sí, profa. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, aquí en el libro, para los que lo tienen, seguimos en la misma página, en la 68.
Aquí viene un ejemplo de dos logos, bueno, el mismo logo, pero aquí se encuentra a del lado izquierdo lo encontramos de un tamaño específico y del otro lado lo encontramos de otro tamaño más pequeño. Es exactamente el mismo logo, pero tenemos una reducción, es decir, una escala, a lo mejor está a la mitad. No te podría decir, no, pero es exactamente lo mismo. Ajá. Entonces, lo de la semejanza lo aplicamos muchas veces en trabajos a escala, ¿ok? Cuando no podemos ocupar las dimensiones originales, por ejemplo, cuando se hace el plano de de una construcción, ya sea casa, escuela, edificio y todo eso, pues no, el plano en papel, pues no se puede hacer, o sería impráctico hacerlo del mismo tamaño que lo hacemos, bueno, del tamaño de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace un plano a escala, exactamente igual, pero que quepa en una hoja o en un pliego de papel. Entonces, así es como decimos que hay una razón de semejanza. Cuando tenemos dos figuras o dos imágenes, pero una, o sea, es más pequeño, más grande que la otra, aun y cuando son de las mismas proporciones. Ajá. Bueno, volviendo entonces al tema de los triángulos, tenemos entonces que vamos a tener tres criterios para determinar que los triángulos son semejantes. Primero tenemos, aquí está mal, aquí dice ángulo lado a ángulo, chicos, pero solo es ángulo a ángulo. No consideren lo demás, ¿ok? Tenemos el primer criterio que se llama ángulo a ángulo. Dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Entonces, si tenemos la información de dos ángulos, de dos triángulos, por ejemplo, voy a poner como la clase pasada, voy a poner ejemplos de... Pongámosle que este ángulo mida 110 grados. Y este otro ángulo vamos a poner que mida 55 grados. Igual aquí. Entonces, estos dos triángulos tienen los mismos ángulos, tanto el ángulo A, quiere decir, el ángulo A como el ángulo A apóstrofe tienen la misma medida y el ángulo B de este triángulo tiene la misma medida que el ángulo B con apóstrofe. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que los triángulos son semejantes y solamente uno, en este caso, si se dan cuenta, el segundo triángulo es más pequeño que el primero. Sí, sí estamos bien aquí, chicos. Sí, ¿les queda claro esto? Sí. Sí, profesora. Sí, Sí, ¿vamos bien? profesora. Ok, bueno, vamos a ver, son tres criterios de semejanza. Terminamos los tres criterios y vamos a hacer algunos ejercicios para, bueno, determinar si no les quedan dudas con respecto a este tema. Ok, dice aquí, tenemos el criterio de lado, lado, lado. Dice que dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales. Ahorita te explico a qué se refiere con proporcionales. Por ejemplo, vamos a ponerle medidas al primer triángulo. No es que este mida 18, 12. Y aquí mide 8.
a medir 6. Ok. Tenemos este triángulo. El primero tiene estas medidas. El lado B mide 18, el lado A 12 y el lado 6 mide, el lado C mide 6 unidades. Ok, en este otro tenemos 6, 4 y 2. De primera instancia te podría preguntar, ¿son congruentes? No, ¿son semejantes estos triángulos? Sí, profesora. Ok, vamos a ver. Sí, profe. Sí, a simple vista sí. Ahora les voy a enseñar cómo demostramos que dos triángulos son semejantes. Tenemos primero el lado 18. Es proporcional al lado 6. Luego el 12 sería proporcional al lado 4. Y ese es proporcional al lado 6. Y 2. Nada más le voy a poner las líneas para que les quede claro qué es. Vamos a buscar proporciones. Vamos a ver, ¿cuánto es 18 entre 6? 3. 3, ¿verdad? 12 entre 4 Igual 3. y 6 entre 2 Igual 3. igual 3. 3. Ok, quiere decir que sí hay proporción. De esta manera nosotros demostramos que dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque la proporción, ¿qué significa esto? En términos así como de escala, ¿alguien me puede decir qué significa? ¿Cuántas veces está más grande que este triángulo? Por 3 veces, ¿no? Por 3 veces, gracias. Entonces, si nos preguntaran cuál es la proporción A, pues el triángulo 1 es 3 veces más grande que el triángulo 2, o al revés, si partimos de aquí decimos, este triángulo es una tercera parte de lo que es este otro triángulo. Imagínense que voy a cambiarles las medidas. ¿Tomaron nota de esto hasta aquí? Sí, profe. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, porque les voy a cambiar las medidas. Ay, les hubiera dejado. ¿Cuánto medían el primer triángulo? ¿Cuánto medía este? 12. 12. 12. ¿Y el de acá? ¿El de abajo? 18. 18. Y el otro, 6. 6. Ok. Ahora pongámosle que este mide. Este es un ejercicio. Y que te digan, estos dos triángulos son semejantes, pero solo tenemos en el triángulo 2, solo tenemos estas dos medidas. Necesitamos encontrar la tercera. Ok, entonces, si ya te están diciendo que los dos triángulos son semejantes, entonces partimos de cualquier línea.
que sí tenga par conocido, ya sea el 12, bueno, esta línea sabemos que esta línea es proporcional a esta y que esta línea de abajo es proporcional a esta, ¿ok? Entonces decimos que tenemos así. Vamos a agarrar la de abajo. 18 entre 9 sería igual a 6. Uy. Entre C. No conocemos cuánto mide el lado C. Este lado. Con apóstrofe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ok. Sí. Entonces necesitamos encontrar ese dato. Esto es simple álgebra, ya lo que vamos a hacer. Ok. Tenemos entonces... Sí, sé qué está haciendo aquí operacionalmente, ¿qué está haciendo aquí? Está dividiendo. Está dividiendo, ¿verdad? ¿Qué tendremos que hacerlo para despejarla? Pasar la multiplicación, ¿no? Pasarlo multiplicando, ok. Vamos a hacerlo. Profa, esa 3. Ajá. Sí, nada más quiero hacer la división. A ver, entonces, sí, de hecho sí es 3. Entonces, C apóstrofe es igual a... Bueno, pero 18 novenos, bueno, pasaré multiplicando aquí a 18 novenos. C apóstrofe. 18 novenos. Y aquí seguimos teniendo 6. Entonces, si queremos dejar solita C, tenemos que quitarle esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Entonces, el 9 que está dividiendo, ¿cómo pasa de este lado? Multiplicando. Multiplicando, ¿no? Multiplicando. C apóstrofe es igual a 6 por 9. Y 18 que está multiplicando, ¿cómo pasaría? Dividiendo. Dividiendo, ¿verdad? ¿Me pueden decir cuánto es? 6 por 9, ¿cuánto es? 45. 50 y- Ah, no, 54, perdón. 54. 54. ¿Quién tiene que estudiar las tablas? A ver, vamos a ver. Está bien, se vale equivocarse. Ok, no se preocupe. Luego aquí, 54 entre 18, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3, ¿verdad? Quiere decir que el lado C va a valer 3. Bueno, profe, yo tenía tenía una idea de cómo resolverlo, pero creo que está mal. No, de hecho hay más de un método. A ver, ¿cómo Bueno, lo dejes? mi método era que sin hacer, lo segundo que hicimos era simplificar el 18 entre 9, o sea, ahí sería 2. Ajá. Y ya ahí deduciendo, sale que C por 2 es igual a 6, entonces sale 3. Ajá, esa es otra. O sea que tenemos que la proporcionalidad es 2 a 1.
Si la proporcionalidad es 2:1, entonces tenemos efectivamente, esta sería otra, que el triángulo, pongámosle que este es el triángulo A. No, bueno, es que aquí ya tenemos A y B. Vamos a ponerle triángulo 1, pero en números romanos, y el triángulo 2. Aquí, como dices tú, de la proporcionalidad 18:9 ya encontraste que el 1, bueno, que el primer triángulo es el doble que el triángulo 2, ¿verdad? Sí. Y efectivamente, bueno, este es un 2 romano, por favor. No se me... Mejor lo voy a poner con el otro anotador. Porque de verdad que nada más no se me da escribir con el... con el mouse. Entonces, el triángulo 1 es igual a 2 veces el triángulo 2. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que en el triángulo 1 la recta mide 6. Entonces sería, para encontrar C, tendríamos 2 C apóstrofe, ¿no? Entonces, para encontrar cuánto mide C, tendríamos 6. 2, ¿qué está haciendo aquí? A la C, en operación. Multiplicando. Multiplicando, entonces, ¿cómo pasaría para acá? Dividiendo. Dividiendo, ¿verdad? Entonces, C apóstrofe es igual a 6 entre 2. ¿Y 6 entre 2 cuánto nos da? 3. Entonces C apóstrofe es igual a 3. Es otra deducción, o sea, tenemos más de un camino para deducirlo, siempre y cuando estemos correctos, porque justamente con otro grupo lo estábamos haciendo y utilizamos un método que cuando era reducción, por ahí hubo un error y tuvimos mal un cálculo. Entonces nada más estén así bien conscientes de que si estamos hablando de que el triángulo 1 es más grande que el triángulo 2, necesariamente a fuerza la medida tiene que ser más pequeña. Y al revés, si a lo mejor donde faltara el dato fuera de este triángulo el más grande, el dato faltante tendría que ser mucho más, bueno, más alto, ¿no? Que el del otro triángulo, ¿sale? Entonces, ustedes pudieran utilizar cualquiera de los dos métodos, o creo que, bueno, sin temor a equivocarme, creo que hay 3 o 4 formas de hacerlo. Ahora sí que ustedes como lo vean. Vamos a hacer al rato unos ejercicios y vamos a utilizarlos de una forma y de otra para que ustedes vean. Ok, ¿hasta aquí estamos claros, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces vimos la primera, el primer criterio, que era el criterio de ángulo a ángulo. Luego vimos el criterio de lado, lado, lado. Y ahora vamos a ver el último criterio que dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Aquí no lo pusieron, pero es el criterio. Lado, ángulo, lado. Ok. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que si tenemos, en este caso,
nos están dando la medida de este lado y de este lado, y luego la medida de este lado y de este lado, y finalmente me están dando este ángulo, y vemos que para empezar hay proporcionalidad en los dos lados, y aparte el ángulo es el mismo. También estamos hablando de que tenemos dos triángulos que son proporcionales. Vamos a igual a poner un ejemplo ya con datos. Tenemos aquí que mide 21. Ok, tenemos estos dos. Ok, entonces aquí determinamos y decimos, igualmente te voy a decir, de buenas a primeras a lo mejor los ves y dices, sí, esos son semejantes, ¿no? Porque este es fácil. Pero tenemos algunas semejanzas que no son tan fáciles de distinguir, porque cuando es una 2 o una 3, una 5 es fácil, ¿no? Pero por ejemplo, a lo mejor la proporcionalidad es de 5/8 o de 2/3, y entonces ves los números y de buenas a primeras no sabes si son semejantes. Entonces, como siempre, hay que hacer la regla de semejanza que hicimos anteriormente. Entonces decimos, tenemos aquí 14 y este lado es semejante a 14/2. Profe, ya está. ¿Sí? Esas 7, la unidad es semejante a 7 unidades. O sea que el más grande es 7 veces más grande que el chiquito. Sí, Ok, vamos a ver. 14 entre 2, a 7. 7. 7, ¿verdad? Y 21 entre 3, 7. 7, ¿verdad? Gracias. Sí, sí hay proporcionalidad, es 1/7, y entonces vemos que son dos triángulos que son semejantes, y lo podemos comprobar, aunque no tengamos la medida del último lado, lo comprobamos. ¿Por qué? Porque nos están dando el ángulo así comprendido entre estos dos, y el ángulo es el mismo. Entonces estamos 100% seguros de que son dos triángulos semejantes. ¿Sí estamos de acuerdo? O profesora, también con las tablas se puede saber. Sí, claro. Les digo, vamos a hacer algunos ejercicios ahorita. Ya, bueno, ya está acabando la primera parte de la sesión. Como siempre, vamos a darnos 10 minutos y regresamos ya nada más para hacer unos ejercicios, ¿sale? Sí, profesora. Sale, pues. Bueno, gracias. Nos vemos entonces a las 11:39, 11:40, 11:50, ¿sale? Sí. Sale. Sí.
Ok. Empezamos entonces. Ya abrí aquí. Y tenemos, bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de de la página, es de la misma página con la que ya hemos hecho varias veces ejercicio. Aquí primeramente, viene un repaso de semejanza de triángulos, que es el tema que ya vimos. Ajá. Y luego vienen aquí algunos ejercicios. Lo que vamos a resolver ahorita es cuáles triángulos son semejantes. En el problema 1 tenemos, y así nos los pregunta, nos dice que tenemos el triángulo A y pregunta cuál triángulo es semejante a, sabiendo en este caso que A tiene un ángulo de 46 y otro de 79. Entonces, ¿cuál triángulo es el que es semejante a? El C. ¿El C? Vamos a ver. Correcto. Ok, vamos al siguiente. Y ahora viene el siguiente triángulo. Nos dice que, bueno, igual, ¿cuál es semejante al triángulo ABC? El HGI. El HGI. Ahora vamos a ver. ¿Están de acuerdo los demás o nos pregunta si es uno, los dos o ninguno, Tenemos que en el triángulo B un lado mide 10. Vamos a poner una vez. Otro lado mide 14 y el otro lado mide 9, ¿verdad? Y en el GHI tenemos, ¿cuál sería el lado proporcional al lado 10? O sea, El B y G son congruentes. ¿cuál B y G? Perdón. El triángulo el B y G, porque está dividido entre 3, el G. Ah, no, es que no es el triángulo B, ese es el triángulo ABC, porque si te das cuenta que tiene los triángulos, los nombramos desde considerando los 3 vértices. Sí, este es el. Ok, bueno, y ahorita estamos viendo la primera línea. Esta línea la hace a cuál sería proporcional de este triángulo, del segundo. ¿A esta? ¿O a esta? A esa. ¿A esta? ¿A cuál? ¿A la A última? G, no, a la segunda. Ay, perdón. ¿A esta? Sí. 10 y 15 serían proporcional. ¿Sí están de acuerdo los demás? Sí. ¿Sí? Seguros. Ajá. Y esta línea 9, ¿a cuál sería proporcional del otro triángulo? A 13.5. A 13.5. Y por ende, esta de 14 sería proporcional a la línea de 21. Vamos a dividir.
10 entre 15, ¿cuánto nos da? A punto 5. 10 entre 15 nos da punto 5. ¿Seguros? Da punto 66 ¿Punto y 6? continúa con 6. Sí. Le vamos a poner 0.66. Y 14 entre 13.5. 1.03. No, espérame. Entonces, ¿hay proporcionalidad? No. No, ¿verdad? Porque no nos da lo mismo. Ahora vamos a checar si hay proporcionalidad con el de abajo. Tenemos otra vez 10, 14 y 9. Entonces, ¿a qué? Vamos a empezar. Borro cosas. Ok. Este lado 10, ¿a cuál sería congruente de acá? ¿O a cuál sería proporcional, perdón? A 5. ¿A 5? ADF. A este. A DF. DF sería 5. Y el el de 9, FE. FE. No. Bueno, para empezar, bueno, vamos a ver. Y entonces, por ende, sería 14. Vamos a ver. Entonces, el 10 sería al 5, 14 al 8 y 9 al... No, perdón. 14 al 11 y 9 al 8, ¿verdad? Entonces checamos si hay proporcionalidad. A ver, ¿alguien me puede ayudar? 10 entre 5, ¿cuánto me da? 2. 2. 14 entre 11, ¿cuánto me da? 1.27. 9 entre 8, pues ya ni la sacamos, pero da como 1.12 o 1. 1.12. Ok, entonces, ¿hay proporcionalidad o no hay proporcionalidad? Tampoco. ¿Hay semejanza? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? No. Entonces, aquí nos pregunta que cuál triángulo es semejante y le decimos que ninguno, ¿verdad? Ay, a ver, a ver. Era el anterior, ¿no? ¿Cuál anterior? Perdón, a ver, espérame. El GHI. Pero, a ver, permítanme. El GHI. Sí, porque bueno, es a punto 5, solo que al BSA se le da un giro se le da la vuelta hacia el lado izquierdo solo una vez y A ver, queda proporcional. El lado 10 al 15, el 9 al 13.5, el 14 al 21 y es la tercera parte de... pero ya habíamos hecho estos cálculos y no nos dieron, ¿no? A ver, 14 al... Ahora vamos a volver a ponerlos. 14, ¿a cuánto era? A 21. Más bien es que aquí lo pusimos mal, ¿no, chicos? 9, y 9 era 13.5, ¿no? Creo que sí.
A ver, vamos a ver. 10 entre 15, entonces, ¿cuánto nos da? 0.66. 14 entre 21. 0.66. Y 9 entre 13.5. Igual 0.66. Entonces aquí sí hay congruencia. Más bien nos equivocamos cuando los colocamos acá arriba. O bueno, yo me equivoqué. Yo me equivoqué con... Ok. Entonces es el GHI. Perdón, aquí sí. GHI, le damos comprobar. Y ya nos dice correcto. Ok. Luego aquí nos pregunta que qué triángulo es semejante al triángulo A. Nos dice que el triángulo A tenemos que mide 47 grados y 86 del otro. Y luego el B mide 47 y 47 y el C 47 y 47. ¿Hay alguna semejanza? El B y C, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque son semejantes. No, pero pregunta cuál triángulo es semejante al triángulo A. Son ambos. Ninguno. ¿Ambos o ninguno? Sí, son ambos. No, Son sí, ambos. no. ¿Por qué ambos Sí, y sí. por qué ninguno? Porque si sumamos los dos ángulos de el C y el B, que por ejemplo sería 47 y 47, si no me equivoco, da 94. Y si sumamos los 86 del primer ángulo, bueno, del ángulo A, que viene ahí, nos da 180 en ambos triángulos. Entonces sería ambos. Claro. Ajá, sí, era lo que les iba a decir. Aquí nos falta un ángulo, pero ¿sí se acuerdan cómo calculamos si nos falta algún ángulo? Simplemente se resta 180. Bueno, se suman los ángulos que ya tenemos y se resta Sumamos 180. 47 grados más 86 grados. ¿Cuánto nos daría aquí? Eh, 133. 133 grados. Y luego 180 menos 133, ¿cuánto nos da? 47. 47 grados. Quiere decir que este ángulo mide 47 grados. Ajá. Y si tenemos entonces que es un triángulo que tiene 47 y 47, y esos también miden 47 y 47, entonces, ¿cuáles son semejantes? ¿Ves? ambos. Ambos o ninguno, ambos, ¿verdad? Sí, también hay que considerar eso. Si se acuerdan en la clase pasada, hicimos ahí algunos ejercicios que faltaba un dato, pero sí se podía inferir. Si se puede inferir, checamos. Y bueno, en este caso comprobamos y está correcto. Ya nada más vamos a hacer el último ejercicio. Nuevamente me pregunta... ¿Cuál es nos da 3 triángulos y nos pregunta si hay semejanza entre alguno de los 3 triángulos. Tenemos primeramente, bueno, pregunta cuál triángulo es semejante al ABC. Vamos a ver ahora sí vamos a checar bien porque en el otro me hice bolas. Tenemos el lado de 10. El segundo lado vale 6 y el tercer lado vale 9. Ok. Vamos a ver el primero. Vamos a ver si hay congruencia entre el primero y el segundo triángulo. Este lado 6, ¿a cuál sería
semejante en el otro triángulo? Al lado GI. GI, ¿verdad? Y luego este de 9 sería igual a este, ¿verdad? Sí. Y el otro sería este. Bueno, entonces tenemos, entonces el de 10 sería equivalente a 8, el de 6 a 4 y el de 9 a 6. Estamos bien, ¿verdad? Vamos a ver, 10 entre 8, ¿cuánto nos da? 1.25. 6 entre 4 1.5. y 9 entre 6. 1.5. Ok, hay dos dos equivalencias, pero esta no. Entonces, de entrada, este y este no son congruentes. Ahora vamos con el último. Igual vamos 10, 6 y 9. Ok. Vamos a ver. Hay congruencia. A ver, más bien, el lado que sería congruente AC con este otro, ¿cuál sería? AC con EF. Con EF, ¿verdad? Y luego BC con FD y ED con... Ok, vamos a ver. El 10 sería con el 9 de acá. Así sería con el 5 y el 9 sería con el 8. Ok, vamos a hacer la ecuación. 10 entre 9, ¿a cuánto nos da? 1.1. 6 entre 5. 1.2. Y 9 entre 8. 1.12. 1.12. Ok, no hay congruencia, ¿verdad? No hay ninguna equivalencia. ¿Qué quiere decir que entonces? Ninguno es congruente. Ninguno es congruente. Efectivamente. Ajá. A ver. Y ya. Entonces, van a ver algunos ejercicios así. Y, ay, dejé de compartir, ¿verdad? A ver. Ok. Puede venir así donde te digan, este es como el que ya hicimos, donde nos dice que estos triángulos son semejantes y que encuentres el valor que hace falta. Por ejemplo, aquí dice que los dos triángulos de entrada ya no necesitamos comprobarlo porque aquí ya nos dice que son semejantes.
Y lo único que está faltando en este caso es encontrar el valor de P. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, aquí es muy sencillo. Si sabemos que son semejantes, podemos agarrar cualquier par, el que ya sabemos que, bueno, donde ya tenemos los dos datos, ¿no? Entonces, podemos agarrar, por ejemplo, este lado, el 10, ¿a cuál sería semejante de este lado, de este otro triángulo? ABG. A ¿verdad? A 6. Entonces tendríamos así, sí, 10 entre 6 debe ser proporcional a 35 entre P, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí vamos bien aquí, chicos? Ok, bueno, entonces vamos a hacer el despeje de P nada más aquí. Ya habíamos quedado que P la pasamos para acá. Vamos a hacer dos tipos de despeje. Ya les decía yo que hay varios. El de hace rato a lo mejor fue un poco más talachoso porque primero pasamos P para acá y quedó P por 10 sextos. Y luego aquí quedó 35. Y luego, ya que 10 estaba multiplicando y 6 estaba dividiendo, pasaban de modo inverso. 6 pasa multiplicando y 10 pasa dividiendo. Y vamos a hacer, P sería, ¿cuánto nos da 35 por 6? ¿Alguien me puede decir cuánto es 35 por 6? 210. 210. Y luego entre 10. ¿Cuántos nos da 210 entre 10? 21. 21, ¿verdad? Quiere decir que P vale 21. Vamos a ver si es cierto. Nos dice que sí. Ok, bueno, entonces, sí entendieron cómo se hizo esta, bueno, esto ya lo habíamos hecho en la clase, y ahorita en los ejercicios, ¿sí entendieron? Sí, maestra. ¿Sí? Y algo así. ¿Sí? Sí, profe. Ok, bueno, chicos, pues ya ahorita ya está, ya está por acabarse la clase. Les voy a mandar este link, tiene otros 3 problemas, bueno, para que ustedes ya, si gustan, como repaso, hagan los otros 3 ejercicios. Y sí les sugiero que los hagan porque les recuerdo que, bueno, la siguiente clase es el examen. Y vienen, hasta este tema, vienen, bien, ahora sí que viene el examen. ¿Sale? Ok, bueno, bueno, y les comento, puede ser, todavía no es un hecho, la próxima semana.